Teníamos así, por un lado, la variable x, los valores, y después la variable y. Entonces, la variable y es igual a más b por xy. Hay un ejemplo posterior de un caso así. A ver. Ahí está. Este que era de los consumos. Este ítem. Este ítem tiene que ver con eso. O sea, por un lado están los consumos. Entonces, por ejemplo, en este 8. Y después hacemos, o sea, les muestro esa relación. Y después, ya que está, hacemos este ejercicio 8. Dice, los siguientes datos corresponden al consumo bimestral en gas en metros cúbicos en una muestra de 30 familias de una ciudad elegida al azar. Bueno, vamos a poner que el consumo bimestral en un determinado bimestre están las 30 familias lo que consumen. Después, por otro lado, está lo que paga cada familia. Y entonces dice, el metro cúbico de gas se paga 0,25 pesos. Queda un poco atrasado, ¿no es cierto?, el precio en este problema. Y un cargo fijo igual a 20 pesos. Entonces, en lo que cada familia paga es una función lineal de lo que consume. Va a ser 20 pesos más 0,25 por la cantidad de metros cúbicos de gas que consuma. Entonces, este sería un ejemplo de una situación como esa, como la que estaba escrita acá, donde XY sería la cantidad de metros cúbicos que consume e I sub I sería el monto que paga. Entonces se dan cuenta que I sub I es una función de XY de este tipo. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora lo que nosotros trabajábamos en ese tipo de problemas es, o sea, en el ejercicio 4, 5, hay varios que tienen que ver con esto, es qué relación hay entre el promedio de X y el promedio de Y, o el desvío de X y el desvío de Y. Entonces, habíamos visto la relación que había. ¿Cuál de las dos constantes afecta, o sea, bueno, por ejemplo, ¿a cuál de las dos medidas afecta la constante A? ¿O a cuál de las dos medidas afecta la constante B? Que está multiplicando. Se puede decir que A afecta únicamente a I, Al promedio. claro. Bien. ¿Y B? A las dos afectaba. A la desviación, Y al promedio también. sí. Al promedio afectan las dos. Sí, fíjate, de decirle al promedio, si querés le podés decir I raya. Porque la I sola es el nombre de la variable. La I con la raya arriba indica el promedio de esa variable. El promedio muestral. Bueno, si yo digo ahora, vamos a obtener el promedio de I. Es la sumatoria de los I sub I, con I de 1 a N, sobre N. Ese es el promedio muestral. Entonces digo, bueno, lo voy a poner en función del de X. Entonces primero pongo cada I sub I en función de cada XY. Y después lo único que tengo que hacer acá es distribuir la sumatoria. El A sumado n veces queda A por N. El B sale afuera de la sumatoria y me queda entonces B por la sumatoria de XY. Sobre N. Entonces ahí vemos que lo que se obtiene
distribuyo la n dividiendo y me queda A, o sea, esa n se va con esta n, más B por la sumatoria de xy sobre n, que eso es A más B por el promedio de x. Así que demostré entonces que esa constante sumando y multiplicando, bueno, afectan igual al promedio. El promedio de y es A más B por el promedio de x. El desvío de y es un poco más larga la fórmula, pero lo voy a pensar de la misma manera. Es la sumatoria de los y sub i menos y raya al cuadrado sobre n menos 1 raíz cuadrada. Entonces, cuando reemplazo, eso que está, esa resta me queda A más B por xy menos, y ya el promedio y raya lo pongo en función del de x raya, A más B por el promedio de x. Todo esto al cuadrado. A ver. Lo corro para allá arriba, sí. Se me deformó todo, vamos a borrar. Borro y listo. Sobre n-1. Entonces acá adentro ya vemos que la constante A desaparece. Claro, o sea, la constante A aparece en la i sub i y en la i raya. Entonces cuando hago la resta, la constante desaparece. Y la constante B la saco factor común. Entonces queda la raíz cuadrada de, y ya lo saco también afuera del paréntesis que está elevado al cuadrado, y la saco fuera de la sumatoria. Me va a quedar un B cuadrado, porque como me queda B por xy menos x raya, pero está todo elevado al cuadrado, así que me queda B cuadrado por la sumatoria, y lo que me quedó fue xy menos x raya al cuadrado sobre n menos 1. Entonces vemos acá que para el desvío estándar de i me quedó igual a la raíz cuadrada de b cuadrado, que es el valor absoluto de b, por la raíz cuadrada de todo esto, que es el desvío de x. Entonces, ahí queda demostrado que el desvío de y es b por el desvío de x. Valor absoluto, porque si b fuese una constante negativa, también lo multiplicaría, pero después le hago valor absoluto porque el desvío estándar no puede ser negativo. El desvío va a ser siempre, o sea, la variable puede tomar valores negativos. Si yo multiplico todos los valores de x por menos 1, lo que obtengo es la misma variable pero con valores negativos. Vamos a suponer que, como en este caso, que son valores positivos porque era el consumo de gas en metros cúbicos. Si lo multiplico por menos 1, que no tiene ningún significado, pero vamos a suponer que hago eso, entonces tengo todos los consumos negativos. El desvío estándar sigue siendo positivo, porque no importa que los valores sean positivos o negativos. Lo que importa es la variabilidad que hay, la diferencia entre ellos. Entonces, por eso el desvío va a ser siempre positivo, y bueno, y ahí esa constante va en valor absoluto. Si uno hace un gráfico, lo que estamos viendo acá es, por ejemplo, vamos a ver, yo tengo un histograma. Lo hago así bien sencillo. Entonces, este es el de X. Y después tengo el histograma de Y, de la otra variable. Entonces, si yo le sumo una constante a esta variable, vamos a suponer que acá tengo el X raya. Y después tengo que Y es igual a más X. Vamos a suponer una constante sumando. Entonces lo único que va a pasar es que se va a correr, lo voy a hacer abajo para que se entienda, digamos. Es decir, voy a tener
A ver si puedo hacer. Ahí está. Quería hacer el mismo gráfico para mostrarle, ahí está, 2 veces. Es decir, ¿qué cambia de que yo le sume una constante? Todos los datos se van a correr esa misma constante. Entonces, es como que esto se correría para un lado o para el otro, si es según esa constante que yo le sumo. Pero la forma no cambiaría, porque todos los valores le sumo la misma constante. Entonces, vamos a suponer, si esa constante es positiva, se corre a la derecha. Si no, se corre a la izquierda. Toda la distribución. Entonces nos damos cuenta que el promedio se cambia. Si yo el promedio estaba acá en este valor y ahora está en un valor por acá diferente. Ahí estaría el promedio de I. I igual a X más A. Pero el desvío estándar de las dos es el mismo. Porque el desvío estándar, ¿cómo lo veo? A ver, ¿cómo pensarían ustedes que si cambiaría el desvío estándar, qué le pasaría a la distribución? Por ejemplo, si tuviese un desvío estándar más grande, ¿cómo sería la forma así del gráfico? En realidad yo quería que se estire para, bueno, que se estire sin que se aumente la altura, ¿no? Que no lo puedo hacer acá, pero ustedes imagínense, si esto se agranda, pero manteniendo la altura, ¿no? Porque la altura sería la cantidad de datos que tengo, ¿no es cierto? Bien, eso es porque yo multipliqué la variable por una constante mayor que 1. Entonces, ahí cambia el desvío estándar. Si yo multiplico por una constante distinta de 1, se va a agrandar o achicar. ¿Bien? La constante sumando lo que hace la corre a la distribución. Entonces, el promedio va a cambiar siempre. Si se modifican los datos, cambia el promedio. Pero el desvío no. Si tengo la misma forma de la distribución, la misma, digamos, el mismo rango, o sea, todo igual, pero solamente corrida la distribución, la desviación estándar va a ser la misma. Bueno, es un poco lo que, digamos, la interpretación de lo que nos dicen eso que probamos ahí. Y que se usa en todos estos problemas que aparecen acá. Entonces el 8, uno con todos estos datos, primero tiene que obtener las medidas de esa variable y después en este ítem obtener las medidas de la otra variable, que sería lo que tiene que pagar. Entonces, ¿alguien hizo este problema, este ejercicio, los cálculos? Problema 8. Yo voy a hacer algo que no voy a perder tanto tiempo, pero lo tengo que hacer para poder hacer más rápido las cuentas. Me paso todos los datos a una columna, entonces lo pongo en el Excel, porque en esta unidad no es tan importante todo. Uy, me corrió un gato ahí. 68 era. Ahí está. Sí, lo que pasa es que. Ahí está. Primero había 2 espacios, ahora uno solo. El cálculo en sí no es lo importante, sino interpretar los valores, ¿no es cierto? La medida que uno va sacando. Así que vamos a sacar el promedio, el desvío, después vamos a ver la mediana y después vamos a ver qué pasa con esas mismas medidas con la otra variable.
Ahí tengo los datos. Entonces, promedio. Fíjense qué fácil que es con el Excel, como promedio. Le indico, selecciono todos los datos y 77,03. Y el desvío, $16,67. O sea, el desvío, bueno, la fórmula era esa que veíamos recién. Que estaba ahí en la demostración esa que hice. Promedio 77,033, desvío 16,67. A ver, voy a ordenar los datos, que total el promedio del desvío no me modifica nada que se ordenen los datos, pero para ver cuál dato está en la posición 15 y 16 para sacar la mediana. Ahí, 75 y 76, porque son 30 datos. Entonces los dos que están en el medio son el 75 y 76, una vez que yo los ordené de menor a mayor. Así que la mediana es 75,5, digamos, el promedio entre 75 y 76. Así que en este problema 8, uno puede definir la variable así. Cantidad de metros cúbicos consumidos por familia. Bueno, en un determinado bimestre, ¿no es cierto? Entonces, el promedio de X es 77,03 aproximadamente. El desvío de X, ¿cuánto era? 16,67. La mediana, $75,5. Acuérdense, las medidas de tendencia central podían no coincidir, dependía un poco de la distribución, pero están más o menos cerca, ahí está el centro de la distribución. La media, en promedio, se consumen 77,03 metros cúbicos, porque todo esto es en metros cúbicos, digamos, todas estas medidas, igual que la variable. Entonces, y por ejemplo, la mitad de la familia consumen hasta 75,5 metros cúbicos. Primero me pedía un diagrama de tallo y hoja. Diagrama de tallo y hoja, creo que no se los expliqué, me parece que hay algo, hay una explicación del diagrama de tallo y hoja. Se hace una línea y después se escriben de un lado el tallo, los tallos estarían acá y las hojas del otro lado. ¿Qué son los tallos? Es una parte del número que uno tiene. Puede ser un dígito, dos dígitos. Es una parte del número. La parte más, ¿cómo lo, a ver, digo? La parte, el dígito más significativo. Por ejemplo, las decenas. Entonces, el número más chico era 48. O sea, que la primera parte sería 4. ¿Qué significa? Que yo voy a, en este gráfico de tallo y hojas, voy a separar por decena. 40, 50, 60, 70, 80, hasta el número más alto que obtengo, que es 120. Entonces, la primera parte va a indicar la decena. Bueno, sí, la decena 12 le podríamos llamar 120. Entonces teníamos 4 y va uno abajo de otro. O sea, como distintas filas serían 5, 6, 7, bueno, todos los valores tengo que poner. Y acá vamos a ir un poco, 11, 12.
Y del otro lado se van poniendo los datos, pero se escribe solamente la otra parte que me falta del dato. Por ejemplo, todos los datos que empiecen con 40 van a ir en la fila del 4. El único que hay es el 48. O sea, bueno, acá el Excel ya me lo ordenó, así que lo miro de acá. El único que hay con 40 es el 48. Así que en esa fila va a ir solamente el 8, porque uno escribe la parte que le falta al número. En la segunda fila con 50 tenemos 4 datos, así que voy a escribir 1, 5, 7 y 8. O sea, para estos 4 datos voy a escribir, las hojas serían 1, 5, 7 y 8. Ordenado ya. Bueno, como ya el Excel me lo ordenó, así que me facilita hacer este gráfico. Después con 60 tengo 2, 2, 6, 8, 8. Hago los 5 datos. 2, 2, 6, 8, 8. Con 70, 0, 2, 3, 5, 5, 6, 8, 9. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 8 datos. 0, 2, 3, 5, 5, 6, 8, 9. 0, 2, 3, 5, 5, 6, creo 8, 9, si no me equivoco. Con 80, 0, 2, 5, 5, 9. Con 90, 0, 2, 5, 8. Con 100, 0 y 2. Y después ya me voy al 120. Así que tenemos acá 0, 2 y después acá abajo el 0, porque con 110 no hay ninguno. Esto es un gráfico que me muestra también la forma de la distribución como el histograma, pero viendo los números, o sea, un gráfico hecho con los propios números. Entonces yo todos los datos los tengo escritos acá, los 30 datos. El 48, veo ahí, el 51, 55. Bueno, ¿cómo sería ver la forma que tiene el gráfico? Y si ustedes lo rotan, yo acá no sé, seguramente podría rotar esto, pero tengo que ver cómo lo... A ver, pruebo algo. Ah, capaz que con eso. A ver. No, la verdad que no sé qué es esto. Cualquier cosa, pero volvamos para atrás. Si yo rotara este gráfico, lo vería como el histograma. ¿Se dan cuenta? Veo dónde están agrupados los datos, que es lo que analizamos en cualquier gráfico que hacemos para ver la distribución de los datos. Vemos que acá, por ejemplo, en 70, bueno, tenemos la frecuencia más alta. Entre 50 y 90 están la mayoría de los datos. Entonces, lo que uno vería en el histograma, lo ve acá, pero rotado, digamos. Y la ventaja que tiene es que tengo los datos, los números los tengo ahí. Bueno. Al tenerlo así ordenado, también puedo sacar la mediana. Bueno, yo ya lo saqué porque lo tenía ordenado ahí en el Excel, pero yo acá podría contar la frecuencia. Tengo 1 más 4, 5, más 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ahí estaría en el 5 y en el 6 la mediana, 75,5. Podría sacar los cuartiles, el mínimo ya lo tenemos que es 48, el máximo 120. Y podría construir un diagrama de caja, por ejemplo. Entonces, de este gráfico me permite, como tengo todos los datos ahí, sacar, por ejemplo, todas esas medidas, la mediana, los cuartiles.
el parcial va a ser presencial y ustedes van a poder usar la calculadora. La calculadora tiene un modo estadístico que me agiliza los cálculos, digamos. Por ejemplo, me hace esto que me hizo el Excel, que yo calculé el promedio del desvío así, eso me lo hace la calculadora en modo estadístico. Es decir, uno tiene que cargar los datos, los 30 datos, y después ya le pide automáticamente esas dos medidas. No es que uno tiene que estar haciendo la cuenta. Así que fíjense, porque hay muchos tutoriales ahí, nosotros creo que en el aula virtual hay un videíto de cómo usar la calculadora en modo estadístico y sacar esas dos medidas, promedio y desvío. Cualquier cosa me preguntan si no se pueden dar cuenta. Básicamente, ustedes lo primero que tienen que fijarse es que hay dos tipos de calculadoras, o sea, cuál es el tipo de ustedes. Después están las calculadoras raras, algunas excepciones así puede haber que una calculadora sea diferente, pero en general la mayoría son dos tipos. Las que tienen, las más simples, digamos, que tienen en el visor, se ven los numeritos así y nada más. Y después están las otras que tienen la posibilidad de ver como tipo tablitas. O sea, te arma como una tablita y vos ves en el visor así, ves la pantallita, ves como una tabla. Así que ustedes fíjense, hay una pequeña diferencia entre una y otra. Si tienen, entonces, para mirar directamente la explicación de la calculadora que corresponde. Es bastante sencillo. Bien, teníamos entonces mediana, media aritmética, desviación estándar. ¿Qué se mide a través de la desviación estándar? Importante saber qué mide la desviación. Mide la dispersión de los datos con respecto al promedio, el alejamiento de los datos con respecto al promedio. Por eso yo les decía, cuando teníamos estos histogramas, y si bien tienen distinto promedio uno y otro, pero el alejamiento, la dispersión de los datos es la misma. Tendría que estirarlo horizontalmente al gráfico para que tuviera una dispersión mayor, o contraerlo horizontalmente para que tenga una dispersión menor. Entonces, eso tiene que ver con la desviación estándar. ¿Cómo procedería para determinar si el dato 120 constituye un valor atípico para el conjunto de datos dados? Bueno, tenemos en el apunte un criterio, a ver, puede ser que tiene que ver con el diagrama de tallo y hoja. Entonces, en el diagrama de tallo, perdón, el diagrama de caja, que ya lo vimos, que yo les subí un video, creo, si no lo subí, lo voy a subir. Un video que explica todo lo que es diagrama de caja. ¿Alguien lo vio? Con las clases, las clases grabadas que yo voy ahí subiendo, también estaba ese video de diagrama de caja, donde se le explica todo, y se le explica también esto para determinar si un dato va a ser marcado alejado. Básicamente se hace un cálculo, yo agarro el dato, el más chico, por ejemplo, en este caso el más grande, el dato más grande que aparecía, y me fijo si es mayor a Q3 más 1 por 1,5 por Q3 menos Q1. O sea, tengo que sacar los cuartiles, Q3 y Q1, hacer toda esta cuenta, y si el valor ese es mayor que eso, entonces lo hago aparte. Si no, no queda. Abajo, por ejemplo, como no hay ningún dato así tan alejado, está la línea y no hay ningún punto bajo. Así que este criterio podría utilizarse para ver si el dato es un dato anómalo, como dice ahí, o no. A ver si teníamos, hay otros criterios también, pero no recuerdo.
No. Si estaba, no. Así que nada, ese es el único criterio que tenemos. Bueno. 9. Un estudio sobre las indemnizaciones dictadas por un tribunal civil determinó que la indemnización mediana es de 8.000 y la indemnización media es de 69.000. Encuentre alguna explicación a esa diferencia tan grande entre esos dos valores característicos de la tendencia central. 8.000, la mediana. 69.000, el promedio. ¿Por qué creen que puede ser tan diferente los valores de uno y otro? ¿Alguien encuentra explicación a eso? La Y mediana. justamente la media no es un promedio que se hace de todos los datos. Y entonces, ¿pero por qué dio así? Es tan grande. Porque tengo por ahí valores, el valor más bajo y el valor más alto difieren mucho. Difieren Claro. mucho y, claro, bien, valores extremos, pero puntualmente, ¿cómo son esos valores extremos? Porque difieren mucho, decían por ahí, pero valor, No sé. valor muy alto o muy bajo. En este No, caso muy sí. alto. En este caso muy alto. Porque la mediana me está diciendo que la mitad de las indemnizaciones son menores a 8.000. Es lo único que me dice, la mediana. Y la otra mitad mayores a 8.000. ¿Bien? Ahora, mayores, la mitad que son mayores a 8.000, puede haber alguna de 300.000 o de 1.000.000. Entonces, a la mediana no le interesa, digamos. O sea, dice, bueno, la mitad son menores que 8.000, la otra mitad son mayores que 8.000. Pero el promedio sí, entonces si hay una de 1.000.000 o de 300.000, va a hacer que el promedio sea mucho más grande que la mediana. ¿Está bien? En el problema 8 pasaba pero poquito, digamos, esa situación. Porque está el 120 acá abajo, que está un poco más alejado. Bueno, si ustedes se fijan, el promedio es un poquito más grande que la mediana. O sea, pasa en menor medida. Si en vez de 120 tuviera el 1.000, bueno, el promedio sería mucho más grande que la mediana. A ver, 11. Dice, bueno, hay que ver si son verdaderas o falsas estas proposiciones. Vamos a hacer la primera solamente. El ítem A. El valor de la mediana es superior a 12. Acuérdense que en un histograma las áreas son proporcionales a la frecuencia. Entonces, si yo pienso que toda el área completa es el 100%, la mediana me determinaría el 50% del área. De todo el área que tengo acá pintada de gris, digamos, si yo mirara la mitad exacta del área, ahí estaría la mediana. Entonces, ¿es superior a 12 la mediana? La mediana es 12.
¿Por qué es 12? No, porque no es justo la mitad, 12. La Para mí, mitad de profe, que... es De, digamos, todos los valores que hay del gráfico, digo yo. Sí, pero vos estás mirando la mitad no sola del eje. Claro. No estás mirando la cantidad de datos que hay en cada... Porque fíjate que acá no hay la misma cantidad de datos que acá. Ah, sí. Ni acá profe, tampoco que puede acá. ser que sea mayor porque el área que está después del 12 es más grande que la que está antes. Claro, es Claro. así. Es así, claro. Como acá es más alto que acá y acá es más alto que acá, en el 12 no llega a la mitad. Entonces, es cierto, la mediana es superior a 2. Bueno, todos los otros ítems los dejo para que lo hagan ustedes porque es más o menos lo mismo, es mirar áreas y darse cuenta dónde podría estar una medida u otra. Que en realidad lo que uno mira es la altura, como son todos de la misma base, los rectángulos, hay que ver las alturas y con eso ir respondiendo los ítems. Trece. Bueno, el 13 es una interpretación, pero bueno, ya estuvimos hablando de este tipo de cosas. Dice, porque simplemente uno va viendo cómo están distribuidos los datos en los distintos casos. Y, por ejemplo, uno ve que en el tercero hay un poco menos de dispersión, pues yo les decía antes que cuanto más abierto está el gráfico, más dispersión hay. Por ejemplo, este de acá tendría como un poco más de dispersión, este un poco menos. Y si comparamos los promedios, el primero y el segundo tienen el mismo promedio, más o menos igual. En realidad, bueno, y este te haría como el promedio, o sea, más a la izquierda están los datos. Pero bueno, tampoco es tan fácil de comparar así, digamos. Básicamente, usted tiene que saber la información, o sea, que me va dando cada altura de cada rectángulo es la proporción de datos que tengo en ese intervalo. Y bueno, y yo voy viendo entonces, por ejemplo, en un histograma yo puedo ver la dispersión que hay viendo justamente cómo están los datos ubicados, si están más abiertos hacia los costados o más concentrados en el medio. Bueno, todo esto yo los dejo para que ustedes después carguen los datos. O sea, estos datos los cargan en la calculadora a modo estadístico o en el Excel y de ahí sacan las cuentas, digamos, que va pidiendo, las medidas que va pidiendo, promedio, desvío. Eh, por ejemplo, a ver, 15, dice, una norma establece que el peso mínimo tiene que ser de 2 kilos de un producto. Un ingeniero de producción informa que se está cumpliendo con tal norma ya que el peso promedio es de 2,5 kilos. ¿Están de acuerdo con eso? Viendo que el promedio es 2,5 kilos, ya me quedo tranquilo que se cumple, que el peso mínimo supera los 2 kilos. Y yo puedo tener un promedio de 2,5 y puedo tener piezas que pesen menos de 2 kilos. O sea, esto no me asegura nada el promedio solo. ¿Está bien? Puedo tener una pieza que pese 1,5 kilos, otra que pesa 3,5 kilos, en promedio me da 2,5. Y no se cumple que el peso mínimo sea 2 kilos. Dice, una empresa tiene 50 empleados, de los cuales 10 son administrativos y 40 son operarios de planta.
Está el promedio y el desvío de los administrativos y de los operarios. La empresa decide aumentar el salario de los administrativos en un 10%, mientras que para los operarios la planta el aumento es del 8% más una cifra fija de 1.000 pesos. Analice si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Fíjense que esto es parecido a lo que hablábamos antes de que una variable i que es función lineal de otra, porque en un caso aumenta un 10%, en el otro caso aumenta un 8% cada valor y una suma fija de 1.000. Entonces, 1.000 es la constante que se suma y 8% de aumento es multiplicar por 1,08. O 10% de aumento es multiplicar por 1,10. Así que estamos haciendo eso que, a ver, vamos a hacer así. Tenemos x, a, x, o. O sea, tenemos 4 variables ahí, porque estaban los operarios y los administrativos. Entonces, el problema era 17. Entonces tenemos X operario, X administrativo. Después tenemos Y operario, Y administrativo. Bueno, tendría que escribir cada una que es. Y operario sería salario de los operarios después del aumento. Lo mismo para la I sub A, pero sería para los administrativos. Entonces, como me decía que a los operarios se le aumenta un 10%, a los administrativos un 10%, el operario 1.000 más 8. Entonces, administrativo un 10%, entonces I sub A es XA por 1,1. A los operarios se les da una suma fija de 1.000 pesos más un 8% de aumento, 1,08. O sea, eso es aumentar un 8% y multiplicar por 1,08. Más 1.000 pesos fijos. Por otro lado, me daba el promedio de las dos, digamos, el promedio de X y el desvío, y el promedio de A y el desvío. Pero usa la simbología de poblacional, bueno, o sea, como si fuese una población. Los empleados, los 50 empleados. Promedio, este sería el promedio de XA. 20, o sea, sí, de XA, 20.000. Promedio de XO, 25.000. Desvío de XA, 1.500. Desvío de XO, 2.500. Entonces, vamos sacando, por ejemplo, podemos sacar, teniendo todo eso, el promedio y el desvío de I sub O e I sub A. Por ejemplo, el promedio de I sub A, y voy a usar la letra de población, o sea, mu sub I A es igual al de X. ¿Qué le hago al promedio de X? Para obtener el promedio de I sub A. Si está la X multiplicada por 1,1, el promedio lo multiplico por 1,1. El de I sub O, agarro el promedio de XO, lo multiplico por 1,08 y le sumo 1.000. El desvío de I sub A y el desvío de I sub O, ¿cómo los obtengo? El desvío de I sub O, por ejemplo, con respecto al de XO,
y este con respecto al desvío de XA. Multiplico por la constante. Le sumo la constante de 1000 al desvío de X de I sub O. No, no influía, ¿o sí? Claro, el desvío no influye. Así que el desvío de I sub O es el de XO por 1,08. La constante 1000 corre la distribución, pero no le afecta al desvío. Bueno, a ver, entonces decía, antes del aumento de los salarios, menos del 25% de los administrativos ganan más de 23.000. Este ítem lo voy a dejar porque no es para aplicar una desigualdad de Chebyshev que realmente no es importante, no sé. El coeficiente de variación de los administrativos no se modifica después del aumento. Bueno. Yo les hablé del coeficiente de variación, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda de la última clase? Creo que sí. ¿Alguien se acuerda qué medida, cómo se calcula el coeficiente de variación? Yo no recuerdo, profe, no sé si no te molesta repetirlo. Bien, es el cociente entre el promedio y el desvío. El desvío dividido el promedio. O sea, a ver, por ejemplo, el coeficiente de variación ¿de cuál me preguntaba acá? De los administrativos antes del aumento, o sea, de XA. El coeficiente de variación de XA es el desvío de XA sobre el promedio de XA. Entonces, el coeficiente de variación servía para comparar variabilidad. Yo creo que lo expliqué en la clase pasada. Vamos a suponer, o sea, yo estoy sacando qué proporción es el desvío del promedio. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, comparar qué varía más, la altura o el peso de las personas, no puedo comparar los desvíos, porque vamos a suponer que yo agarro 10 personas, le pregunto la altura, el peso, entonces el desvío de la altura está en metros, el desvío del peso está en kilos. ¿Y cómo comparo cuál es más grande? O sea, no puedo comparar el desvío. Aparte, si lo cambio de unidad de medida, me cambia la medida. En cambio, el coeficiente de variación sí puedo comparar, porque como yo estoy sacando qué proporción es el desvío del promedio, y no tiene unidad, porque el desvío del promedio tiene la misma unidad. Y cuando yo hago el cociente, paso a tener como un porcentaje si lo multiplico por 100. No tiene unidad. Entonces yo ahí, ese porcentaje, que es, o sea, qué porcentaje es el desvío del promedio, me sirve sí para comparar de dos conjuntos de datos cuál tiene más variación. Me dice que no se modifica después del aumento. Entonces me está diciendo que el coeficiente de variación de XA es igual al de I sub A. Entonces, coeficiente de variación de I sub A es sigma de I sub A sobre mu de I sub A.
pero sigma de I sub A dijimos que era sigma de XA por 1,1. Está acá arriba. El promedio de I sub A, que está acá, es el promedio de X por 1,1. Por lo tanto, ¿cómo me quedan los dos coeficientes de variación? Simplifico ahí y veo que son iguales. Claro, como tanto el promedio como el desvío aumentaron un 10%, el coeficiente de variación quedó igual, el de I sub A que el de XA. Y no importa cuándo no lo saqué, o sea, lo podría sacar. El de XA, por ejemplo, es 1500 dividido 20.000. El de I sub A va a ser 1500 por 1,1 dividido 20.000 por 1,1. Obviamente me da lo mismo. El coeficiente de variación de los salarios de los operarios disminuye después del aumento. O sea, el de I sub O. Con XO tengo que comparar ahora. Si tengo que hacer lo mismo, entonces vamos a... hacer el coeficiente, lo mismo con el I sub O. I sub O, I sub O. Entonces, sigma de I sub O es el sigma de XO por 1,08. El promedio de I sub O es el de XO por 1,08 más 1000, como dice ahí. ¿Quedaron iguales o cuál es más chico o más grande? ¿El de I sub O o el de XO? Que, o sea, es sigma de XO sobre mu de XO. O sea, si yo comparo el de I sub O, que es esto, con el de XO, que es sigma de XO sobre mu de XO. ¿Cuál es más grande? ¿O son iguales? Lo ven escrito acá, esto es menor. O sea, el denominador me aparece un 1000 sumando ahí. Por lo tanto, el desvío estándar de I sub O es menor que, perdón, el coeficiente de variación de I sub O es menor que el de XO. ¿Decía eso? El coeficiente de variación de los salarios de los operarios disminuye después del aumento. Sí, así es. ¿Y cómo sacamos el salario de los 50 empleados antes del aumento? Siendo que tenemos que el promedio de los administrativos es 20.000 y el de los operarios es 25.000. ¿Se dan cuenta? O sea, hay 50 empleados, 10 administrativos que en promedio ganan 20.000, 40 operarios que en promedio ganan 25.000. ¿Cuál es el salario promedio de los 50 empleados? ¿Cómo se podría hacer? ¿No sabrían cómo calcularlo o piensan que no se puede calcular?
o no se dan cuenta. O sea, los administrativos en promedio son 20.000 y son 10 administrativos. Los operarios en promedio ganan 25.000 y son 40. Y alguien me dice, bueno, ¿y el promedio de los 50 cuánto vale? ¿Cuánto es el salario promedio de todos los empleados? Sí, creo Si que se yo puede. hiciera el sueldo promedio de administrativo por 10 y el de los operarios por 40 y dividido todo por 50, así no podría, o estaría mal. No, está bien, esa sería la forma. Lo que estaría mal es si yo agarro estos dos y lo promedio, 20.000 más 25.000 sobre 2. Porque no hay la misma cantidad. Entonces, como tengo más operarios, es como que el sueldo promedio va a estar más cerca de 25.000. O sea, si la mayoría de los empleados ganan 25.000 y hay poquitos que ganan 20.000, el promedio no va a ser justo la mitad, va a estar más cerca de que la mayoría. Entonces, y se obtiene de esa manera. O sea, multiplico esto por 40 y como que obtengo ahí la suma de los sueldos de los 40 operarios. Multiplico esto por 10 y obtengo la suma de los sueldos de los administrativos. Sumo todo y después divido por 50. O sea, vamos a ponerlo así. Mu total igual a mu O por 40 más mu A por 10 sobre 50. Bueno, eso me va a dar 24.000. Más cerca del 25.000 que del 20.000. Proporcionalmente, ¿no? Porque acá lo ponderamos por la cantidad de empleados que había en cada grupo. Así que era verdadero ahí que me decía 24.000. Vamos a ver, el 19, mírenlo. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de accidentes de tránsito por día ocurridos en una ciudad durante el mes de septiembre. Tenemos esta tabla. Bueno, primero miren esta tabla e interpreten cuáles serían los valores de la variable y cuál es la frecuencia. O sea, qué valores toma la variable y cuáles son sus frecuencias. ¿Cuáles serían los valores de la variable que toma en este caso? ¿Cuál sería, o sea, la fila de arriba o la de abajo? La de arriba. Bien, o sea que tenemos que la variable toma valores entonces de 0 a 4. 0, 1. O sea, son 30 días que se observó la cantidad de accidentes. O sea que se fue anotando cuántos accidentes hubo cada día. Entonces, algunos días hubo 0 accidentes, que son 12. En 8 días hubo un accidente. 5 días ocurrieron 2 accidentes. En 4 días ocurrieron 3 accidentes. O sea,
En cada uno de esos 4 días, hay 4 días de los 30 en los que ocurrieron 3 accidentes. Hay un solo día de los 30 en el que ocurrió 4 accidentes. 12 días de los 30, no sé cuáles son los días, pero hay 12 días de los 30 que ocurrieron 0 accidentes. Entonces, con esa tabla, a ver, las proposiciones que están acá. El valor de la mediana es igual a 2. Vamos a mirar bien la tabla. El valor de la mediana es 2. ¿Están de acuerdo? ¿Verdadero eso o falso? ¿Cuántos datos hay? Ustedes viendo esa tabla. ¿Cuántos datos? ¿Hay 5 datos? Hay 30. Hay 30 datos. ¿Cómo llegaste a 30? Más allá que decía que era todo el mes de septiembre, Sumando la cantidad de días. sumando todo eso. 2 y 8, 20, 25, 29 y 1, 30. Entonces, ¿cuánto valdría la mediana? El dato que la mitad son menores o iguales, o sea, el dato que estaría en la posición 15 y 16, digamos. 1, profe. No, sería 1. 1, bien, porque 12 veces está el 0 y 8 veces el 1. Fíjense que hay 20 datos. Entre 0 y 1 hay 20 datos. Entonces ya la mitad de los 30 datos, que serían 15, ya me doy cuenta que lo alcanzo en el 1. ¿Bien? Tendrían que imaginarse, y lo podemos escribir así rápidamente. Por ejemplo, tengo 12 veces el 0, más o menos, ¿no? Vamos a ver que después tengo 8 veces el 1, después tengo el 2, 5 veces, el 3, 4 veces creo que era, 1, 2, 3, 4, y el 4 una sola vez. Entonces, a ver si esto lo puedo agrandar. Ahí. Entonces, así sería más o menos, ahí habría que ver si está la cantidad exacta. En la mitad está el 1. Porque entre el 0 y el 1 tengo 20 datos la mayoría, así que bueno, en la mitad me quedo el 1. El valor de la moda es 12. ¿Está bien? ¿Es cierto? No, 0 no. No. 0, Cero. bien. Porque 12 es la frecuencia, pero el valor de la variable son estos. 0 es el que más se repite. 0 es la moda. Bien. Después, el de desviación estándar es menor que la media aritmética. Y acá no, lo que hay que hacer es calcular las dos, porque no es que me voy a dar cuenta mirando esto. No, no, hay que calcular la media y la desviación estándar. Y lo podríamos hacer, pero dan dos valores parecidos. Lo dejo para que ustedes calculen a partir de la tabla esas dos medidas. Y después dice que Q3 menos Q1 es mayor que Q3 menos Q1. Fíjense, la diferencia entre el cuartil 2 y el 1 es mayor que la diferencia entre el cuartil 3 y 1. Más allá de cuánto valgan los cuartiles, uno puede... A ver, por ejemplo, voy a hacer un diagrama de caja. Entonces, Q3 menos Q1 sería eso así. Q2
o sea, bueno, esto sería entonces Q3 menos Q1. Q2 menos Q1 sería ahí. Q2 menos Q1. Obviamente eso es imposible que Q2 menos Q1 sea más grande que Q3 menos Q1. Aparte, esto yo puedo acá tachar Q1 porque está restando a los dos. Me está diciendo que Q2 es mayor que Q3. Imposible. ¿Puede ser el cuartil 2 más grande que el cuartil 3? No. ¿Podrían ser iguales? Cuartil 2 y cuartil 3. ¿Se imaginan algún caso que el cuartil 2 y cuartil 3 sean iguales? Por ejemplo, en este caso que el 1 se repetía muchas veces, ¿cuánto vale el mínimo de esta variable? ¿Cero? 0. El cuartil 1, cuando vemos acá todos los datos así, que estaría en la posición 25 más o menos. En la posición me refiero 25%, o sea, posición 7,5 más o menos, 8 de los 30 datos. Es un 0 también. El cuartil 1, o sea, el mínimo es un 0. Cuartil 1, 0. Después, bueno, la mediana 1, cuartil 3 habría que ver si es un 2, el máximo 4. Entonces, vemos que el cuartil 1 y el mínimo son el mismo número, porque el 0 se repite muchas veces, entonces sí puede pasar que dos medidas sean iguales. Lo que no podría ser más grande el mínimo que el cuartil 1, pero sí podrían ser iguales. Entonces, si yo hago un diagrama de caja para este problema, la línea de la izquierda no existe porque mínimo y cuartil 1 coinciden, entonces queda algo así. O sea, acá tengo 0, 1, 2, 3 y 4. Diagrama de caja asimétrico queda, claro, acá tengo el bigote, este mide 2 y el de la izquierda mide 0. Bueno, en Pero puede definitiva, haber casos en el que la mediana sea igual que, o sea, que el cuartil 2 sea igual que el cuartil 3. sí, un caso igual que este, nada más que el que se repita ese otro dato. O sea, acá se repetía el Claro, 0, digamos. Pero si yo hubiese tenido el repitiendo los 0, últimos. claro, o sea, entre acá y acá tendría que repetirse el mismo dato. O sea, si acá seguiría el 1 más veces, el 1 también sería el cuartil 3. Claro. Sí, entiendo. Ok. Bueno, había alguien que había dicho verdadero. No sé si era el problema anterior o alguno de estos ítems en el chat. No, creo que cuando preguntaste si la mediana era 2. Ah, bueno. Pero era falso. ¿Entendés? En este problema son todos los ítems falsos. O sea, la mediana vale 1, la moda vale 0, esto sabemos que no. Y cuando calculan media y desvío también da que no es así. Más conceptual acá para entender a ver lo que me está diciendo ese gráfico. Dice, el histograma corresponde a 80 observaciones de la variable t. Tiempo que una persona demora en trasladarse. Un estudiante interpreta que la variable presenta muy poca variabilidad porque las alturas de los distintos rectángulos presentan poca variación. ¿Ven que las alturas son más o menos parecidas? Analice si la afirmación del estudiante es o no correcta. Ven un histograma de esa forma, donde todos los rectángulos tienen más o menos la misma altura.
¿Significa que por ser todo de la misma altura hay poca variabilidad, por ejemplo, que el desvío estándar sea muy chico? No, porque la altura no te mide la frecuencia. Claro. Y abajo, Y o sea, la medida del rectángulo sería como la variación que tiene. exactamente, o sea, las distancias acá abajo son la variación. Acá no me pone números, pero si este valor acá más chico está muy lejos de este acá más grande, tengo mucha variación. O sea, vamos a suponer que el promedio acá es 10. Entonces, la dispersión, la variabilidad o el desvío va a depender de qué tan lejos estén los datos acá. Es decir, acá tengo 10, acá tengo 9,9, 10,1 acá, tengo menos dispersión de que si acá tengo 5 y acá 15, con el mismo promedio. Entonces, no lo veo acá arriba con las alturas, sino los valores acá abajo. Es decir, las alturas, bueno, sí, me puede variar un poco. Si yo tengo más frecuencia acá en los costados, voy a tener una dispersión un poco más grande que si tengo más frecuencia en el medio. Pero de ninguna manera puedo decir que porque las alturas sean parecidas voy a tener poca dispersión. A ver, acá por ejemplo hay un diagrama de caja. Dice, ¿cuál de los dos histogramas se corresponde más al diagrama de caja este? ¿Cuál ven que correspondería? Este, que tiene así todas las frecuencias acá y acá pocas frecuencias alejadas, o este. ¿Cuál de los dos histogramas se correspondería con el diagrama de caja? Esto se llamaba asimétrico. ¿Se acuerdan? Asimétrico a la derecha sería en este caso. Esto sería más o menos, esa es de una forma extraña, digamos, este histograma. Pero, a pesar de tener todos estos altibajos así, algo muy raro, no tiene una asimetría marcada como este. Aparte tendría que tener un valor como alejado, sí, sería el primer histograma, ¿no? Por este de Porque hay acá. uno que, claro. Sí, pero bueno, más allá de un valor alejado, es toda la forma, uno lo ve como una asimetría bien marcada. Entonces, no podría nunca, o sea, en el diagrama de caja, los valores bajos, bueno, van acá abajo. Entonces, el cuartil 1 tendría que estar mucho más abajo acá, la mediana también, y el cuartil 3 más abajo. Entonces, tendría que ser el diagrama de caja para el primer histograma, va a ser un diagrama de caja así. Y es cierto que puede tener ahí un dato alejado, alto. ¿Está bien? O sea, esto es bien asimétrico. Entonces, me quedaría el bigote de la derecha bien largo, porque el cuartil 3, o sea, el cuartil 1 estaría acá cerca del mínimo. El cuartil 2 estaría por acá más o menos, ya tengo la mitad del área. Y cuartil 3 por acá. Y fíjense que después del cuartil 3 hasta el máximo hay un largo ahí. Entonces, eso, por eso vería así esta forma del diagrama de caja. Obviamente que si a mí me dan este histograma, es difícil darse cuenta cómo va a ser el diagrama de caja. Pero sí nos damos cuenta que el de la izquierda es bien asimétrico y este no tanto, digamos. Y si lo tendría que justificar, ¿cómo le pongo que elijo ese? Por la simetría Por la que tiene. simetría. Así como Por la lo explicas. simetría. Claro, porque este que está acá claramente no podría ser nunca porque tendría que ser bien asimétrico. Este es un diagrama de caja bastante simétrico. Claro. Y esto también es bastante simétrico. O sea, si yo calcular acá, por ejemplo, la mediana, no sé exactamente dónde va a estar, pero va a estar más o menos por acá, por el medio, y va a quedar todo más o menos equidistante, en cuartil 1 por acá,
la mediana ahí en la mitad y el cuartil 3 más o menos por ahí. Mientras que acá no, como lo explicaba, o sea, va a quedar todo muy, muy desparejo de un lado y del otro. Así que eso es la diferencia para justificar. Bueno, quizá vamos un poquito atrasado, pero tenemos el parcial va a ser, no sé si lo vieron, creo que está publicado en el campus, el 11 de junio. Así que falta todavía, bastante. Así que, bueno, acá tienen ustedes la práctica adicional. Esta es la que está en el campus, la práctica adicional. Que a su vez está las respuestas están. Así que bueno, avancen, hagan ejercicio y cualquier cosa consulta. Y el viernes que viene ya sí arrancamos ahí con el otro capítulo. O sea, en el parcial entran las unidades 1 y 2. La unidad 2 de probabilidad y la arrancamos el viernes que viene. Profe, si quisiéramos hacerte una consulta de ejercicios,